Como vimos la vez pasada, Habacuc en el capítulo 1 comienza hablando lo que me decía Mario ahora, la teodicea, ¿no? Señor, no entiendo por qué, si este es pueblo tuyo, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué tu pueblo tiene que sufrir? ¿Por qué hay corrupción en medio de nosotros? La ley no se está cumpliendo y el derecho, la justicia está torcida. Pero el Señor no le contesta esa pregunta a Habacuc. El Señor no le da respuesta a Habacuc del por qué la maldad en medio de su pueblo, por qué la corrupción. Pareciera que Habacuc está diciendo: Señor, si somos tu pueblo, debemos estar viviendo en paz. Tu pueblo debe vivir súper bien, debe ser bendecido, debe ser prosperado y debe estar en victoria. Han escuchado esas tres palabras juntas, ¿cierto? Y no entendemos por qué, siendo tu pueblo, no estamos así. Hay peleas, disturbios, corrupción, injusticia, y somos tu pueblo. Pero por otro lado, cuando Habacuc cuestiona a Dios, pareciera estarle diciendo: Señor, mira, te has olvidado de nosotros. Como que, ¿qué pasó? No estás presente. Y uno recuerda a salmistas, como por ejemplo David, cuando dice: Señor, despierta, Señor, levántate. Y uno dice: pero qué groseros. Y como lo vimos la vez pasada, es posible que el Señor esté a través de esto dándonos más que un permiso, es como la libertad de expresarnos frente a Él libremente. Podemos ir y poner nuestro dolor. Y también lo decía la semana pasada, 2/3 partes de los salmos, es decir, más de la mitad de los salmos, tiene que ver con lamentos. Habacuc cuestiona a Dios. Estamos en la serie Cuestionando a Dios y vamos a ver la respuesta de Dios a ese reclamo, a esa pregunta de Habacuc. Versículos 5 al 11 del capítulo 1 de Habacuc. Observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aún si se los contara no lo creerían. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible. De sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y ágiles, más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas, vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación, levantará terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará. Devolverá a su Dios esta su fuerza. ¿Ustedes le prestaron atención a eso? Habacuc le dice al Señor en los primeros 4 versículos: Señor, ¿por qué si somos tu pueblo no estamos viviendo bien? ¿Por qué no nos está yendo bien, sino que hay tanta maldad en medio de nosotros? Y el Señor le responde: si te vas a quejar de eso,
¿cómo será cuando pase lo que les va a pasar? Señor, ¿por qué no nos está yendo bien? Y el Señor dice, ¿tú me estás reclamando eso a mí? ¿Que por qué no les está yendo bien? Pues les va a ir peor como pueblo mío. Así que tengan cuidado ustedes, hermanos, cuando les hablen desde la Biblia de que un cristiano, por ser cristiano, tiene que vivir mejor que los paganos. Si no, lean el Salmo 73. Señor, estuve a punto de resbalar y de caer porque vi que el malo le está yendo mejor que a mí, que soy justo. Hasta que él entiende. Y termina diciendo, es que yo era como un burro, como un mulo que no entendía. Algo así de lo que le pasó a Asaf, le pasa ahora a Habacuc. Y Habacuc llega a cuestionar a Dios y la respuesta, la primera respuesta de Dios es, no te imaginas lo peor que viene a continuación. Y es una invitación según el versículo 5. Fíjense y recuerden eso, el versículo 5. Observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara, no lo creerían. Y a continuación explica qué es lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Más juicio. Los caldeos. Israel, a través de Habacuc, y comenzando por el mismo Habacuc, debía entender que ellos no eran justos. En el versículo 4, 2 veces se habla de justo y de justicia. En el versículo 7 habla de la justicia que viene, que les va a llegar. En el versículo 12 habla de juicio. Versículo 13 final habla del justo. Pero en el capítulo 2, versículo 4, el Señor dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué tipo de justo? Y no es necesariamente el que está diciendo Habacuc. Señor, nosotros somos justos. Él se estaba presentando como parte del pueblo justo de Dios, y lo que debían ellos entender como israelitas era, ustedes no están cumpliendo la ley, ustedes tienen la ley de Dios entre ustedes, y están llenando los altares de sacrificios, pero ustedes no están viviendo diferente. Y lo hablábamos la vez pasada también, cuando decíamos, ¿de qué sirven las ofrendas? ¿De qué sirven los sacrificios? ¿De qué sirve el mismo servicio al Señor? Si lo que yo conozco del Señor no está cambiando mi vida. Y yo les recuerdo a ustedes una vez más la conclusión de esa primera intervención de Habacuc. La conclusión es, el pueblo de Dios debe mostrarse como luz en medio de tanto paganismo, de tanta corrupción, en medio de tanta injusticia. El pueblo de Dios debe ser distinto, hoy también para la iglesia, no solamente el Israel del Antiguo Testamento. Si hay un pueblo que dice seguir a Cristo, seguir el Evangelio de Cristo, ¿dónde se tiene que reflejar eso? ¿Los domingos de 9 a 11 de la mañana? Es todo el tiempo. En el trabajo, en la casa, en los estudios, en la calle, donde sea. Incluso en la soledad frente a un celular, frente a un dispositivo. Ahí tiene que mostrarse la diferencia entre un cristiano que adora al Señor y que teme al Señor y un no cristiano que no ha conocido la verdad. ¿De qué le sirve tener la ley de Dios si eso no está afectando las vidas de ustedes? Y a esa pregunta, a ese cuestionamiento que Habacuc le hace, el Señor le dice, juicio es el que le va a venir. ¿Y a quién va a usar el Señor para traer juicio sobre su pueblo? Y esto era muy doloroso.
muy doloroso para los israelitas. El Señor iba a utilizar a Babilonia. ¿Alguien de ustedes puede mirar en Jeremías el capítulo 43? Y pueden apuntarlo allí, lo que dicen los versículos 8 al 10. Jeremías 43 del 8 al 10. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías en Tafnes diciendo: toma en tus manos piedras grandes, escóndelas en mezcla de pavimento, de ladrillos, a la entrada de la casa del faraón en Tafnes, a vista de los hombres judíos. Y diles que así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, duélale, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Vendrá y golpeará a Egipto y todo lo que ustedes saben que ocurrió. Si ustedes estudian la historia de Israel, se darán cuenta de una cosa. Los reyes de Israel, antes del exilio, comenzaron a escuchar que venía un pueblo llamado Asiria, ¿recuerdan? Asiria. Y venían destruyendo todo a su paso y conquistando naciones. Y ellos estaban convencidos, es que si el Dios de Israel es el más grande de todos los dioses, el Dios de Asiria no va a venir y nos va a derribar. Y los derribó. Y luego, Babilonia, viniendo en camino ya. ¿Y qué es lo que hace Israel? Los reyes de Israel se alían con el imperio de esa parte del mundo, con Egipto. Y como estaban enganchados con Egipto, haciendo alianzas con Egipto, entonces, ¿qué Asiria nos va a tocar? ¿Qué Babilonia nos va a tocar? Y dice Dios a través de Jeremías, y va a venir Babilonia y el primero que va a tumbar es a Egipto. A ver a quién van a buscar ustedes. Y por eso profetas como Isaías una y otra vez dicen: ay de los que confían en carros y en caballos. ¿Qué significa carros y caballos? Hay de los que confían en las fuerzas militares propias o de un país vecino, en lugar de poner la confianza en el Señor. Tengan cuidado dónde ponen su confianza y cómo le llama el Señor a eso: idolatría. Todo aquello en lo que usted tiene confianza, en lo que el pueblo de Dios tiene confianza, que no es Dios. Y es por eso que el Señor mismo utiliza como siervo a un pueblo malvado llamado Babilonia. Y viene el pueblo de Babilonia con su rey, primero Nabopolassar y después Nabucodonosor, y comienzan a destruir poco a poco la tierra de Egipto. Y en el año 587, 586, llegan a Jerusalén después de tenerla sitiada por varios meses. ¿Recuerdan ustedes Lamentaciones? Se comían las placentas, las vendían porque no había que comer, ellos no podían salir de Jerusalén. Y el autor de Lamentaciones dice: ¿cómo es posible que nos esté pasando esto? A eso se refería el Señor cuando le dijo a Habacuc: ustedes no han visto todavía lo que les va a venir por ser infieles. Tenían la palabra de Dios, tenían la ley de Dios, pero no les interesaba cumplirla. Pensaban que la religiosidad o la religión en sí misma era garantía para ellos estar salvos y bendecidos. En otras palabras, Dios nos tiene que cumplir lo que nos prometió en el Antiguo Testamento, una tierra donde está la leche y la miel, donde hay ganados y donde hay bosques, y el Señor nos tiene que cumplir. Pero el Señor permite muchas veces que pueblos paganos, que personas no creyentes en Dios, vengan y hagan juicio con el pueblo de Israel, con su pueblo.
para que el pueblo entienda a quién tiene que buscar. Y por eso lo llama Nabucodonosor mi siervo. ¿Nabucodonosor creía en el Señor? No, siervo en el sentido que el Señor lo usa y es el rey del imperio del momento, y el Señor lo usa a su antojo. Se darán cuenta de que lo que para ellos es fortaleza es debilidad. Y hago un paréntesis, ¿no nos ha enseñado esto mismo la pandemia? La pandemia no nos ha mostrado que el dinero no es suficiente para esquivar un virus. Y esta pregunta la he hecho muchas veces. ¿Cuántos de ustedes tenían planes de estar encerrados todo el año pasado? Ninguno, ¿cierto? Israel estaba desviada. Y el Señor hace esto como muestra de su amor por su pueblo. Porque la disciplina es un proceso de formación. Eso es la disciplina. Y el Señor disciplina a su pueblo, porque necesita formarlo. Dejen allí marcado y vayan un momento a Jeremías. Hemos visto este pasaje varias veces. Jeremías, el capítulo 29. Los versículos 10 y 11. Porque así ha dicho el Señor: cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa para hacerlos regresar a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Entonces Babilonia y sus 70 años de cautiverio ¿eran un castigo para el pueblo de Israel por no haber obedecido? ¿Sí o no? No. Y ya les voy a explicar por qué. Nosotros como papás vemos el castigo de una manera distorsionada. No nos gustó algo de nuestros hijos y les damos. Eso es venganza. La disciplina tiene como objetivo único la formación. Es el proceso de formación de Dios, de amor. ¿Qué busca un padre de familia cuando disciplina a su hijo? Hay algunos padres que dicen, hágalo para que vea y me las va a pagar. No, queridos, eso no es disciplina. Yo le tengo que explicar a mi hijo cuando lo disciplino: hijo, mira, papi te ama, pero papi no quiere que tú seas desobediente, papi no quiere que tú seas desordenado, papi no quiere que tú seas un niño malo. Aunque por su naturaleza pecaminosa lo es, pero ustedes me entienden a qué me refiero. El propósito de disciplinar a mi hijo es que crezca como un varón educado, con límites, que entienda lo que significa la autoridad en la casa y en la calle y en la escuela. Entonces, la formación del Señor con Israel es una formación de amor. Lo que está mostrando Jeremías aquí, y estoy hablando de Jeremías, es porque Jeremías está contando lo que va a pasar con lo que está el Señor diciéndole a Habacuc, lo de Babilonia.
¿Cuál es el propósito del Señor con su pueblo? Para que cuando ustedes me busquen, me encuentren y yo los escuche. ¿Por qué? Porque me buscarán de todo corazón. Ahí está la diferencia entre la religiosidad y la relación, que son dos cosas muy distintas. Y poniéndonos acá una vez más, la religiosidad es usted levantarse, hacer el devocional, leer la Biblia, orar, y se va para la casa endiablado. Y llega a hacer cosas incorrectas, y luego va y tuerce la justicia, y es corruptible y corrupto. Y luego llega el domingo, como alguna persona le dijo a un amigo mío, de lunes a viernes yo soy su jefe, el domingo yo soy el hermano, pero de lunes a viernes yo no soy el hermano, yo soy una patraña y ustedes me tienen que trabajar bien. Qué duro esa bipolaridad espiritual, ¿cierto? Lo que busca el Señor con Israel en sus 70 años de cautiverio es formarlos de tal manera que tengan una relación que boten esa religiosidad vacía y comiencen a tener una relación de amor con su Dios. Y los extranjeros iban a ser usados por Dios para juicio del pueblo de Dios. Dios había enviado a Israel a profetas una y otra vez que les anunciaran lo que iba a pasar si no amaban al Señor, si el Señor no era su prioridad. Miren lo que va a pasar, el Señor va a alistar pueblos extranjeros para que vengan y sean el juicio para ustedes. Israel no quiso escuchar, porque pensaban que el Dios de amor los iba a malcriar. Pensaban que Dios era un Dios tan amoroso que sin importar cómo ellos vivieran, los iba a seguir amando. Y qué pena, pero eso no es un Dios de amor. El Dios de amor es el Dios de justicia, que azota, que corrige, que disciplina con amor, para que sus hijos cambien y vivan distinto y lo amen a Él y sea Él su prioridad. Y eso les llegó a los israelitas. Y duraron 70 años en Babilonia y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Cuál fue el Israel que Jesús encontró 5 siglos después? ¿No fue el mismo Israel religioso? El mismo Israel que tenía un templo preciosísimo, pero Jesús le dijo: no pasará esta generación hasta que se los tumben otra vez, porque no aprendieron la lección. Y Jesús vino y se mostró como el Mesías prometido que era. ¿Y recuerdan ustedes a Nicodemo en Juan capítulo 3? Nicodemo le dice, como fariseo: Maestro, sabemos que has venido del cielo por las señales que haces. Y cuando dice sabemos, muy posiblemente está refiriéndose a toda la comunidad farisaica de su época, a los escribas y fariseos. Ellos sabían que Jesús hacía esos milagros porque Él venía de Dios, porque Él era el Mesías, pero no les gustaba. Jesús no cumplía las expectativas que ellos tenían de lo que era un Mesías. Y entonces el Señor les dice lo mismo que le dice Dios a Habacuc
y más tardecito lo vamos a ver. Juan, el capítulo 1, no lo tienen que buscar, ustedes lo saben de memoria. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios vino a Israel e Israel no la recibió. Y el Señor usó a las naciones extranjeras para que fueran el juicio de su pueblo. Y ahora envía a su propio Hijo. ¿Y recuerdan ustedes la parábola de la viña, de los viñadores en Mateo? Que el Señor envió a un viñador y lo mataron. Envió a un siervo y lo mataron. Y viene el Señor, dice, bueno, voy a enviar a mi hijo, porque a él lo van a respetar. Pero cuando va el hijo, lo matan también. Hablando de la religiosidad de Israel, ellos tuvieron no solo la ley, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino que tuvieron a Dios encarnado en medio de ellos. Lo vieron hacer milagros, lo vieron manifestar su gloria y no creyeron. Sus vidas no fueron impactadas en lo absoluto. Y entonces Jesús dice, después de que resucita, Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1 si lo tienen, y ustedes conocen ya este pasaje que vamos a leer. Versículo 6 en adelante. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Escuchen bien, y me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. ¿Me serán qué? Y aquí hago otro paréntesis. ¿Qué significa ser testigo del Señor? ¿Qué significa ser testigo del Señor? Testigo del Señor significa dar testimonio vivo de que el Señor vive. Que un cristiano dé testimonio vivo de que cree en Jesús y en el Evangelio. Eso se tiene que notar otra vez. Lo que para el Antiguo Testamento era la ley vivencial en Israel, ahora para el cristiano es el Evangelio vivo en la persona, en el trabajo, en la casa, en los estudios, en donde quiera que esté, es lo mismo. Pero el Señor Jesús está hablando con los discípulos, los seguidores, los que están antes de que Él ascienda. Fíjense bien, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Evangelio, ellos tenían que ser testimonio, comenzando donde vivían, extendiéndose a Judea, extendiéndose más a Samaria, aunque a los judíos no les gustaba mucho, y extendiéndose a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y a ellos no les gustó la idea y se quedaron muy contentos en Jerusalén, porque ya eran, en los 2 primeros sermones de Pedro, ya eran 8,000. ¿Para qué salir de aquí si tenemos una iglesia de 8,000? Y el Señor entonces envía a una serie de personas para que cumplan. Capítulo 8 de Hechos. Les dije que se quedaran en Hechos, les pedí eso. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Entonces los que fueron esparcidos, ay, escuchen un momentito.
Los que fueron esparcidos, ¿de dónde? Otra vez, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. ¿Y dónde se quedaron ellos? En Jerusalén. ¿Qué utiliza el Señor para que su palabra sea cumplida? Persecución. Tenaz que pase eso, ¿cierto? Que el Señor use una persecución o una serie de pruebas para que sus hijos den testimonio, para que sus hijos salgan a cumplir lo que tienen que cumplir. Y ellos son esparcidos. Dice, entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¡Ah, qué bueno! Por lo menos hay uno que sale a Samaria. Versículo 26 y 27 del capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue, y he aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu de Dios le dijo, ve y acércate a ese hombre. Y ese hombre es bautizado ese mismo día. Entonces ya el evangelio se va hasta Etiopía. Pero ahí no para la situación. Capítulo 9. En el capítulo 9 encontramos que el Señor llama a Saulo y lo vuelve ciego. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Ahora, ¿quién era Saulo? Saulo era era tan celoso por su religión judía y amaba tanto al Señor y era tan irreprensible, el tipo más correcto que tenía el judaísmo y más celoso que tenía el judaísmo, y el Señor se lo encuentra, lo busca en el camino, lo tumba y lo vuelve ciego. Miren ese sentido del humor del Señor. Y fíjense el versículo 15. Y le dijo el Señor, ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles. El sentido del humor del Señor. Buscó al judío más celoso para llevar el mensaje del evangelio, lo que él estaba persiguiendo, no solo a los judíos, a los gentiles. Terrible para él. Capítulo 10. Está el otro radical, que es Pedro. Y se le dice a Pedro que vaya y hable con un hombre que se llama Cornelio. ¿Y quién es Cornelio? Un romano. Y el Señor le muestra una visión 3 veces. ¡Qué hombre tan duro este! Donde había toda clase de animales inmundos y limpios. Y el Señor le dijo, mata y come. Y dice Pedro, jamás tocaré lo inmundo. Y el Señor dice, sí, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y esa visión que él tiene le está hablando de algo, de lo que él se tiene que convencer. ¿De qué es? Que los gentiles también recibirán la salvación a través del evangelio. Yo no me volví loco, yo no me he olvidado de Habacuc, pero quiero que noten esto. Capítulo 10, versículo 45, Cornelio y su familia. Dice el versículo 45, y los creyentes de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles.
Pero ahí no para todo. Fíjense lo que dice el capítulo 11 de Hechos, versículo 19. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra de Dios a nadie, excepto a los judíos. ¿Cuál era el problema de ellos? El problema era su nacionalidad. El pueblo, es decir, aún los que habían creído en Jesús, les costaba pensar que el Señor salvara a alguien que no fuera judío. No puede ser. Vamos a hablar solo a los judíos. Ya voy a terminar. Vayan al capítulo 13 de Hechos 13. Versículo 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se les hablara a ustedes primero la palabra de Dios, pero ya que la han desechado y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Lo mismo de Habacuc ahora le está pasando ¿a quién? A Israel. ¿Por qué se volvían a los gentiles? Dice Pablo. Porque Israel no quiso escuchar. Y si Israel no quiere escuchar lo que dijo Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan lo escribió porque sabía lo que ya había acontecido en tiempos de Pablo. ¿Y qué es? Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta qué? Hasta lo último de la tierra. ¿Y eso dónde estaba? Isaías 49. ¿Recuerdan lo que les dijo el Señor antes de ascender? Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ahora se les está recordando a ellos, a los judíos: miren, Israel no quiso creer, no quiere creer en Jesús. Entonces nos vamos a las naciones extranjeras y ellos van a creer. Al oír esto, versículo 48 de Hechos 13, al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. ¡Qué preciosidad! Lo que Israel rechazó, lo están aprovechando ahora las naciones extranjeras. Ya casi vamos a terminar. Porque después de eso, Pablo se va a Jerusalén. Capítulo 14, versículos 27 y 28. Después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos, y toda la iglesia de Jerusalén los aplaudió y glorificó al Señor, porque los gentiles habían recibido el evangelio. Amén. No, porque lo que viene a continuación es una pelea entre los judíos cristianos. Capítulo 15, versículo 3. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4, una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Otra vez con su religiosidad. Versículo 6. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: así como ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo, nosotros lo hemos recibido. Y por fin, en el capítulo 15 de Hechos, la iglesia judía acepta a los gentiles.
Y estamos hablando de los cristianos judíos, a quienes les costaba pensar que Dios salvara a los extranjeros. Y ustedes siguen pensando que yo estoy loco porque me salí del tema. Quiero que vaya un poquito antes a Hechos capítulo 13. El apóstol Pablo está hablando de la predicación a los gentiles. Versículo 38 en adelante. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de los pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. En él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Miren pues que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Miren burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que jamás la creerán, aunque alguien se las cuente. ¿Y a quién cita Pablo? A Habacuc, capítulo 1. En otras palabras, lo que Pablo muestra ahí al pueblo de Israel, al pueblo cristiano en Israel, es: recuerden la historia de Israel en tiempos de Habacuc, que creyeron que ellos estaban bien con su religiosidad, porque fíjense que los judíos están exigiendo que se circunciden si es que quieren ser salvos. Y es como Pablo diciéndoles: ustedes no han entendido todavía, no han comprendido de la historia de nuestra nación, que no se trata de una religión, sino de una relación en fe. Y lo que les va a pasar si siguen así ahora es que ustedes, los judíos, que siguen aferrándose a esa religiosidad vacía, que el Señor va a mostrar su salvación a los gentiles. Miren a las naciones. Ustedes no saben lo que les espera. ¿Y qué le llegó a Israel en el primer siglo? La exclusión. Lo que dice Pablo a los romanos en los capítulos 9 al 11, que Israel fue desgajado para que los gentiles fuéramos injertados. Esto es buena noticia porque ya voy a terminar. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Usted está reclamándole al Señor promesas, tenga mucho cuidado. Usted no puede exigirle a Dios bendición si usted no está viviendo el Evangelio. Y si usted no vive el Evangelio, y si yo no vivo el Evangelio, si yo no doy muestras con mi vida de que creo en Jesús, entonces el Señor por amor me va a formar y me va a mostrar que lo que yo me estoy perdiendo, es decir, la bendición de una relación cercana con el Padre, el Creador de los cielos, se la puede mostrar incluso a mi enemigo, a esa persona que me ha hecho daño. Tenga cuidado que el Señor no tiene favoritos. El Señor tiene hijos a quienes ama y les exige dos cosas, bueno, muchas cosas, pero quiero mencionar dos. La primera cosa que Dios exige es una comunión cercana con Él como Padre. Y lo segundo, como reacción a esa relación cercana, una vida de obediencia. No se preocupe, tranquilo. Ningún ser humano es perfecto para hacer eso. El Señor se encarga de hacerlo. ¿Ha tenido usted una vida de piedad?
¿Qué tan cercano está usted con el Señor? ¿Cómo es Dios? ¿En qué lugar de prioridades está el Señor en su corazón? Israel del Antiguo Testamento no entendió, y el Señor utilizó a las naciones extranjeras para juzgar a su pueblo. Ahora el Israel del Nuevo Testamento, que creía en Jesús, no estaba cumpliendo. Y el Señor utilizaría a las naciones extranjeras para que fueran salvos. Que usted sea una muestra de la obra del Señor en la vida de una persona que cree en Jesús. Y que el Señor lo bendiga siendo así. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo quiero vivir en obediencia. Y yo sé que tú puedes transformar mi corazón de tal manera que tú seas mi prioridad. Y si soy tu hijo, tú lo vas a hacer. A lo fácil o a lo difícil para mí, pero lo vas a hacer. Señor, enséñanos y recuérdanos cada día que tenemos una necesidad profunda de una cercanía contigo, de una relación cercana de piedad, para que tú, estando en nosotros y nosotros en ti, podamos vivir diferente y podamos incluso aceptar las pruebas con una actitud diferente, en paz. Bendícenos como iglesia, Dios, te lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Amén.